2013. En esta ocasión tenemos una conferencia con Luis Alfonso Morey Extremadoiro. Él es abogado y Media MBA o Media MBA, director de operaciones de Porter Noble y Perú. Es también asesor académico de prestigiosas instituciones académicas. Trabajó en medios de comunicación tales como Cable Canal de Noticias, donde fue conductor de diversos programas. Además también fue directivo de RBC Canal 11 y conductor de 24 horas en Panamericana Televisión. En esta ocasión nos va a dar una charla sobre comunicación empresarial, en este caso con uno de los casos más importantes que él ha trabajado, en este caso el lanzamiento de Sana y la comunicación empresarial hoy en el Perú. Entonces recibimos con un fuerte aplauso a Luis Alfonso Morey. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerles a los directivos de esta universidad por la gentil invitación. Es la primera vez que vengo yo a la Universidad de San Ignacio de Loyola. Y lo que he preparado el día de hoy es una presentación que tiene por objeto compartir con ustedes algunas ideas que pueden resultarles interesantes en torno a cómo se ha manejado la imagen y la reputación de una nueva marca que nos encomendaron presentar en el Perú hace unos meses. Se trata de la marca Sana, que es una marca de una red de centros de salud que pertenece a Pacífico Seguros y en este caso se nos encomendó pues trabajar el lanzamiento de esta marca en el Perú y dar a conocer el propósito que tiene esta nueva operación del Grupo Romero. ¿Sí? Antes que nada, quería simplemente hacer una breve presentación. Como bien dijo Pedro, nosotros, no lo he mencionado, pero lo menciono yo, hemos trabajado juntos en algún momento en un canal de noticias por cable y desde entonces mantenemos pues una relación de amistad y bueno, le agradezco bastante el invitarme. Yo estoy vinculado a otras casas de estudio, a otras universidades y de verdad que veo con mucha simpatía el trabajo que están haciendo aquí en la USIL. Así es que, nada, como les dijo, yo soy abogado de profesión, yo estudié Derecho y Ciencias Políticas, pero después terminé trabajando más en asuntos vinculados al mundo de las comunicaciones que a los estudios de abogados. Y desde entonces, ya hace varios años que trabajo en temas que tienen que ver más con lo que se enseña en las facultades de comunicación que con lo que se enseña en las facultades de Derecho. Les voy a contar un poquito acerca de las cosas que he visto y que me ha servido a mí como base para poder hoy participar en una consultora importante dando consejo y asesoría en comunicación empresarial. Vamos a ver si esto funciona. Ok, esos son algunos de los medios de comunicación en los que yo he participado. El primero, un canal de noticias que operaba en la frecuencia 10 de Cable Mágico, de Movistar hoy día, y que pertenecía a los propietarios del Diario Expreso. Era un canal que tenía una línea editorial bastante clara respecto a los temas económicos y a los temas políticos. Y bueno, posteriormente trabajé en el Canal 11, cuando su propietario, a quien ustedes deben conocer, el señor Ricardo Belmont, vivía en los Estados Unidos y me encomendó la dirección del canal, la estructuración de una nueva programación y el relanzamiento, ¿no? De repente ustedes recuerdan algunos de los programas que por entonces nosotros propalábamos. Contratamos a un periodista muy prestigioso que es el señor César Hildebrand y tuvimos también una programación de entretenimiento que incluía espacios donde están ahora personajes que se desempeñan con bastante éxito en otros canales, ¿no? Como Joselito Carrera o Lucecita, ¿no? Y hasta en el mundo de la política, yo recuerdo, por ejemplo, el señor Giancarlo Bacchelli, el ángel del deporte, fue una figura que nosotros lanzamos en el Canal 11 al estrellato, creo yo. Bueno, posteriormente he trabajado también en el mundo periodístico, en Panamericana Televisión, en lo que yo considero que es una de las últimas etapas, digamos, de lo que hoy se conoce pues como el darle información. Hoy en día ustedes seguramente se enteran de las noticias por sus Twitter y por sus cuentas de Twitter, por las redes sociales o por Facebook, más que por los noticieros tradicionales de las 10 de la noche.
en mi época, yo no soy tan viejo tampoco, pero lo normal era ver las noticias por la noche en cualquiera de los noticieros del prime time, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar durante un buen tiempo en Panamericana Televisión presentando el noticiero más antiguo de la televisión peruana, que es 24 horas, ¿no? El noticiero todavía tiene un nivel importante de sintonía y de prestigio y credibilidad, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy por hoy. Posteriormente, y lo que hago hoy en día a través de Porter Novelli es dedicarme a la consultoría, a la asesoría en temas vinculados a la comunicación estratégica. Las compañías, las organizaciones necesitan comunicarse de manera positiva con sus diferentes grupos de interés, con la prensa, con los políticos, con sus clientes, ¿no? Y desde hace un poco más de un año represento en el Perú a la firma Porter Novelli. Porter Novelli es una firma global que tiene 40 años de operaciones en el mundo y que se dedica a diversos temas relacionados al mundo de las comunicaciones. Por ejemplo, los temas de gabinete de prensa, que es seguramente un tema que ustedes van a conocer a profundidad aquí en la universidad, y también a la comunicación con sectores bastante difíciles como los sectores políticos, por ejemplo, ¿no? Porter Novelli es una compañía que, como les cuento, tiene 40 años de operaciones en el mundo, tiene operaciones en las principales ciudades de América, de Europa, en fin, están en todas partes, y la oficina de Perú es la oficina más nueva de todas, ¿no? Apenas tiene un año y pico de operaciones y tenemos ya una cartera interesante de clientes, y les voy a contar un poquito cómo es que hemos venido atendiendo a cada uno de ellos. ¿Qué es lo que hacemos en el Perú en Porter Novelli? Nosotros nos dedicamos a asesorar diseñando y ejecutando estrategias de comunicación para que nuestros clientes, las compañías a las que asesoramos, logren establecer con sus diferentes audiencias buenas relaciones. Nuestra actividad principal se concentra en dos audiencias. La principal es los medios de comunicación. Las empresas necesitan que sus marcas estén debidamente posicionados en la opinión pública, y para eso establecer una relación positiva con los medios de comunicación es imprescindible. Y la otra área en la que también asesoramos es en la comunicación con el sector político. También logramos que las empresas logren llevar sus mensajes a los diferentes actores del mundo de la política, la gente en el Parlamento, la gente en el Poder Ejecutivo, en los diferentes municipios distritales, ¿no? y otras entidades del Estado. Y un área en la que yo también le dedico mucho tiempo, porque es un área muy importante, es el área dedicada a lo que se conoce como el social media, a las redes sociales, ¿no? Hoy por hoy la respuesta que una empresa puede dar en las redes sociales es tan o más importante que la respuesta que da a través de los canales tradicionales de comunicación. Así es que eso es lo que nosotros hacemos hoy en día. Trabajamos en estas divisiones. La que ve temas con los medios de comunicación, nosotros la llamamos el área de comunicación corporativa propiamente dicho. El área de asuntos públicos es la encargada de ver los temas que se relacionan con el mundo de la política. Y por último está la división que se encarga de diseñar las estrategias que tienen que ver con las redes sociales. ¿Sí? Estas son algunas de las marcas que han depositado su confianza en nosotros. Hay marcas de distintos sectores. Tenemos una firma de telecomunicaciones que fue nuestro primer cliente y al que atendemos hasta el día de hoy en temas de comunicación, que es Claro. Tenemos también empresas en el sector minero, tenemos empresas en el sector de seguros, en el sector tecnológico y bueno, con un año de operaciones, el contar con estas marcas con nosotros, la verdad es que nos llena de orgullo, de satisfacción, porque es una señal de que algo estamos haciendo bien, ¿sí? Salvo las cuentas de HP y de Pfizer, el resto de cuentas son cuentas obtenidas localmente, no son cuentas obtenidas por formar parte de la red de Porter Novelli, sino son cuentas construidas a nivel local. Hay un tema de comunicación acá, ¿no? He venido a ver cómo se está viendo. Ya lo presenté ya. ¿Alguien le avisa al señor Córdoba que está con el micro prendido? ¿Qué ha pasado? A ver, esperamos que corrijan el problema del audio. Sí, o que apaguen su micro. Muchas gracias.
Bien, entonces les decía, estas son compañías que trabajan con nosotros, o mejor dicho, son compañías para las cuales nosotros trabajamos y en algunos de los casos nos encargamos de sus relaciones con los líderes de opinión y con los medios de comunicación, y en otros casos nos ocupamos también de sus relaciones con los líderes políticos. En otros casos le manejamos ambos temas, y en algunos temas, en algunos casos nos han encomendado el diseño de su plan de comunicaciones, ¿sí? Hoy les voy a contar el caso de Sana, que es un caso bien bonito que hemos manejado hace relativamente poco. Este es el método con el que nosotros trabajamos y que a nosotros por lo pronto nos brinda bastantes buenos resultados. Es un método que lo comparten todas las oficinas de Porter Novelli en el mundo. Es un método bastante simple, pero a la vez un método que nos permite compartir con las otras oficinas de Porter Novelli, ¿no?, las cosas que hacemos, ¿no? Y les permite a esas oficinas compartir con nosotros también algunos casos exitosos en sectores en donde también nosotros prestamos servicios. Lo primero que hacemos es participamos en una fase de inmersión. La idea para poder atender bien a un cliente es entender cuáles son sus prioridades, entender cuál es su modelo de negocio, porque el plan de comunicación de alguna manera tiene que responder al plan general de la empresa, a la estrategia de la compañía, y para eso dedicamos el tiempo necesario para reunirnos con sus funcionarios, con sus gerentes, para que ellos nos cuenten qué cosa es lo que quieren transmitir, a quién se lo quieren transmitir y para que podamos entender también cuáles son los temas que para ellos son los realmente relevantes. Eso es lo que entendemos como la fase de inmersión. Nosotros tenemos que respirar lo que respira nuestro cliente, meternos a la piel del cliente para poder sentir lo que siente el cliente. Si uno no logra ser capaz de entender lo que para el cliente es importante, va a ser muy difícil que pueda diseñar para él un plan de comunicaciones eficaz y que le resulte pues útil. Lo segundo es, nosotros analizamos e investigamos mucho acerca de las audiencias a las cuales nuestro cliente se quiere dirigir, cómo piensan estas audiencias, qué cosa mueve estas audiencias, para poder sobre esa base diseñar los mensajes para cada uno de estos públicos. En función a estas dos primeras fases, diseñamos ya una estrategia, ¿no?, que nos va a permitir impactar a estas audiencias, y nos encargamos también de la ejecución de la misma. Este es un dibujo o una fotografía que empleamos que grafica lo que nosotros entendemos como la fase de inmersión. Así como un buzo tiene que zambullirse y meterse por debajo para entender qué hay debajo de un iceberg en donde solamente se ve la parte superficial, nosotros también tenemos pues que indagar sobre cuáles son las reales motivaciones y necesidades de los clientes para poder sobre esa base, ¿no?, empezar a trabajar. Tenemos que ser un poco como buzos entonces, ¿sí? Nuestro primer cliente fue Claro, es Claro. De hecho, Claro es uno de nuestros principales clientes. Claro es una firma de telecomunicaciones que brinda servicios hoy de telefonía móvil, de telefonía fija y de internet, ¿sí? Y que, como ustedes comprenderán, está bastante expuesta a lo que diga la opinión pública, ¿no? Y bueno, la principal razón por la cual Claro depositó su confianza en nosotros es porque el presidente del directorio de nuestra compañía trabajó durante aproximadamente 10 años en Claro como su director comercial, ¿no? Y cuando él se retira, como él había hecho bastante bien su trabajo y había ganado la confianza del directorio, lo que hicieron fue proponerle que ya desde fuera se ocupase de manejar la reputación de la compañía, ¿no? Con Claro estamos desde el primer día, y todo lo que ven en prensa de Claro a nivel institucional es generado por nuestra oficina en coordinación directa con su área de comunicaciones y su área de asuntos corporativos. Nuestro segundo cliente que llegó a nosotros no por un tema de comunicación, sino por un tema de asuntos políticos fue Red Bull. Imagino que todos ustedes saben qué cosa es Red Bull. Es una bebida energizante que viene en unas latitas, ¿sí? La procedencia de esta bebida es Austria. Y en el caso de Red Bull, ellos nos buscaron porque tenían problemas con el labeling, el etiquetado de su lata, y con algunas restricciones que querían imponer las autoridades sanitarias en el Perú. Había un grupo de personas en el gobierno que deseaba en el extremo que no se comercializase Red Bull porque le atribuían a esta bebida unos efectos nocivos para la salud de las personas. De hecho, hay algunos países donde no está prohibido la comercialización de Red Bull.
En el Perú está permitida la comercialización, es una comercialización libre. No es un producto dirigido a menores de edad, ¿sí? Y tiene una alta dosis pues, de cafeína y de otros productos que la hacen útil para determinadas circunstancias. Lo que había que explicarle a las autoridades en ese caso era que hay otras bebidas que tienen peores efectos en la salud de las personas y que Red Bull, por el contrario, cumplía con todas las exigencias sanitarias de los países, digamos, más desarrollados del mundo, ¿no? Red Bull es una bebida que se comercializa en prácticamente todo el mundo. En Francia tuvo problemas para su comercialización y en tanto y en cuanto exista la suficiente información sobre las bondades y riesgos del producto, nosotros creíamos que era una causa justa que defender y logramos pues que le renovasen su autorización y su permiso sanitario para poder comercializar su producto en el Perú. De hecho, hasta el día de hoy nosotros los atendemos y monitoreamos todo lo que ocurre a nivel gubernamental sobre regulación de la comida saludable. Imagino ustedes han oído hablar sobre esta regulación que busca que los jóvenes y los niños no consuman comida chatarra, ¿sí? En el Congreso se aprobó una ley hace no mucho en donde se establecieron ciertas restricciones para la comercialización de determinados productos que tienen un alto nivel de azúcar en los colegios, ¿sí? Bueno, a Red Bull le preocupa mucho, a Red Bull, a Coca-Cola, a Pepsi-Cola, ¿no? Que el Congreso vaya a regular esto de una mala manera, ¿sí? Y bueno, los atendemos en temas de relaciones con el gobierno. Nosotros no manejamos la parte de comunicación estratégica de Red Bull, sino de su comunicación con las autoridades. Ellos tienen una política bastante particular para hacer comunicación. Ellos no tienen un vocero en el Perú, tienen embajadores. Seguramente ustedes han visto algunos de los embajadores. Son personas que están vinculadas a los deportes de aventura. Digamos, Red Bull tiene como política lanzar un tipo del espacio, pero no hace comunicación tradicional. Todo se aprueba en Austria y es una compañía bastante particular en lo que a comunicación se refiere. Bueno, nuestro tercer cliente, que es el que nos encomendó el lanzamiento de la marca Sana, es Pacífico Seguros. Pacífico Seguros forma parte de Credit Corp, digamos, el Banco de Crédito, Pacífico y una serie de otras compañías forman parte de lo que muchos conocen como el Grupo Romero, ¿sí? Pacífico Seguros, junto con RIMAC, son las principales compañías aseguradoras en el Perú y desde hace algunos años sus directivos decidieron incursionar en el negocio de los centros de salud, ¿sí? Además del negocio de los seguros, empezaron a adquirir una serie de clínicas y centros de salud a nivel nacional, ¿sí? Con el ánimo de poder tener una red de prestaciones de salud que además la ley de empresas prestadoras de salud, de EPS, los obliga a tener, ¿no? Ya que los obliga a tener una red de salud, buscaron constituir una red importante de prestaciones de salud. Esta es la marca que se nos presentó a nosotros para presentar en sociedad. Es una marca que opta por el color verde, que era un color libre en la gama de colores disponibles para los temas de salud. Y bueno, nosotros no hemos trabajado la parte de branding, nosotros no somos responsables de la marca Sana, sino de la reputación de Sana en el mercado, ¿no? Como verán, y se los voy a contar yo más adelante, en el lanzamiento de una marca de esta naturaleza intervienen distintos profesionales, distintas agencias. En nuestro caso nos hemos ocupado de la presentación, digamos, en sociedad de esta marca y del manejo de su reputación hasta el día de hoy, ¿sí? Este es un gráfico que resume de alguna manera lo que todas las compañías modernas tienen en consideración al momento de diseñar un plan de comunicaciones, que es un gráfico que resume a los principales grupos de interés o stakeholders que están alrededor de una empresa, ¿no? Antiguamente las compañías pensaban fundamentalmente en satisfacer las expectativas y los intereses de sus accionistas, ¿no? Que demandaban de las empresas resultados económicos positivos, utilidades, y por supuesto también de sus clientes, ¿sí? Digamos, los centros de atención en una compañía normalmente eran sus accionistas y sus clientes. Por supuesto, también sus proveedores. Hoy en día, para que una compañía pueda tener éxito en el mercado, debe construir y mantener relaciones positivas, no solamente con sus accionistas, por supuesto que está obligada a obtener resultados económicos positivos, porque si no, las cosas no caminan. Pero también para poder tener sostenibilidad en el tiempo, tiene que construir relaciones con las autoridades, con sus clientes, por supuesto, con sus colaboradores, con sus proveedores, con
una serie de agentes que están a su alrededor y que si uno no logra contactar y entender, puede tener pues muchos problemas para legitimarse y para sobrevivir. Las compañías mineras, por ejemplo, en el Perú, pese a que cumplen la mayor parte de las compañías serias con la regulación en materia ambiental y en materia social, tienen problemas con las comunidades, tienen problemas sociales, porque no han logrado ganarse esto que se llama la licencia social. Esa licencia que no otorgan ni los municipios ni el Ministerio de Energía y Minas, sino que es un permiso o una autorización que le entrega a esta compañía la gente de la comunidad. Mientras más remotas son las operaciones de una compañía minera, en ocasiones más difícil es obtener esta licencia, ¿no?, de parte de los miembros de una comunidad, que normalmente manejan otros códigos, otros idiomas, ¿no?, y para lo cual pues las compañías recurren a firmas especializadas en entender la forma en la que se comunican estas personas y en diseñar pues mensajes que puedan permitirles, ¿no?, operar. La mayor parte de empresas que están en el campo de las empresas extractivas, las que extraen petróleo, las que extraen minerales, las que extraen gas, ¿no?, tienen problemas con las comunidades que están en su entorno. Eso en función no solamente a que es difícil, sino a que el Perú particularmente tiene características sociales y geográficas complicadas, ¿no? A diferencia de otros países, de Suiza, digamos, si uno compara la geografía del Perú con la geografía de cualquier país europeo, ¿no?, se va a dar cuenta que nuestra geografía es bastante más compleja, el país es bastante más grande, las carreteras son bastante más complicadas y eso dificulta también la comunicación. Pero bueno, este es un gráfico que creo que es bastante útil para por lo menos saber qué áreas atender. ¿Qué es lo que buscan las compañías? No solamente el caso de Pacífico Seguros, sino todas las compañías que aspiran a tener un lugar importante en el mercado y generar utilidades y tener éxito. Las compañías buscan lograr tener una buena reputación, una buena imagen, que la gente común y silvestre y la gente, digamos, a la cual dirigen especialmente sus propuestas, tenga un buen concepto de las operaciones que ellos desarrollan. Y para lograr esta buena reputación se necesita, en primer lugar, construir buenas relaciones con estos stakeholders o grupos de interés, ¿no? En el caso de Sana, en particular, ellos nos pidieron concentrarnos en unas audiencias muy específicas. Ellos nos pidieron atender a un sector de los políticos, yo les voy a contar dentro de un minuto por qué. También querían que les expliquemos a los principales formadores de opinión o líderes de opinión acerca del proyecto de Sana, para que ellos tuviesen una idea clara respecto de lo que era este nuevo negocio del grupo. Y también nos pidieron diseñar una estrategia de comunicación para llegar a los actuales usuarios de las clínicas que hoy forman parte de la red Sana, ¿no?, al sector médico, a todos los profesionales del sector salud que están involucrados en la red de Sana y aquellos que no lo están y que de repente tienen interés en formar parte de él, y también a la prensa especializada en economía y negocios. Ese era, digamos, nuestro público objetivo. A ver, esto seguramente lo han aprendido en la universidad, pero cuando ejerzan la profesión, creo que es lo básico, ¿no? Se van a olvidar de un montón de cosas después de tantos años aquí en la universidad, pero estas tres cosas son, yo creo, las esenciales, las clave. Yo estuve hace unas semanas en un evento como este, pero en donde había venido al Perú un experto de la Universidad de Harvard, el señor Gary Oren. Gary Oren es un experto en técnicas de persuasión, fue el profesor de persuasión del actual presidente norteamericano Barack Obama, y él nos habló únicamente de estos tres temas, ¿no? Costó un huevo, ¿no?, la presentación, estuvimos todo el día metidos en el Hotel Los Delfines, y de lo único de lo que nos habló este importante experto internacional o gurú en temas de persuasión fue de estas tres cosas, ¿no? Yo me he prometido hacer un resumen de lo que él nos contó a nosotros para compartirlo con ustedes, porque es un poco lo que hacemos todos los días en la consultoría en comunicación. Para que un plan de comunicaciones, una estrategia de comunicación sea efectiva, estas tres cosas tienen que ser meridianamente claras. Si están claras estas tres cosas, es bastante más sencillo augurar éxito en una estrategia de comunicación. Estas tres cosas son el mensaje, eso tiene un pointer, ¿no? ¿Alguien me puede ver aquí?
Ahí está. El mensaje, el mensajero y las audiencias. Si está claro el mensaje, si el mensajero es la persona idónea y si las audiencias están perfectamente identificadas y uno las conoce, lo más probable es que les vaya bien en su campaña. Si por el contrario el mensaje no es claro, si el mensajero no es la persona más adecuada y las audiencias son desconocidas para ustedes, yo les pronostico que van a tener pues una campaña nada exitosa, ¿sí? Es bastante sencillo, pero no todo el mundo sigue los pasos, ¿no? Esto es como el manual, el ABC, ¿sí? El coquito, ¿sí? Para el tema de la estrategia de comunicación. Pero a veces se olvidan, pues. Entonces, lo primero que uno debe hacer es definir con claridad el mensaje que uno quiere transmitir. Lo segundo es contar con un excelente vocero y preparar este vocero para que desarrolle las entrevistas que uno va a generar para él de manera exitosa. Y por último, uno tiene que conocer muy bien a las diferentes audiencias sobre las cuales uno quiere impactar. A ver, el primer tema vamos a ir desarrollándolos uno por uno, ¿no? Y haciendo de repente esto un poco más interactivo. El mensaje tiene que ser claro y simple, así de simple. Si el mensaje es complejo, no se entiende muy bien, es muy general, no sirve. Y esas siglas KISS vienen del inglés, seguramente en alguna de sus clases ya lo han mencionado. No sé si alguno de ustedes sabe qué significan. ¿Qué significa KISS? Sí, bueno, pero en este caso, cada una de esas letras tiene un significado que significan en inglés keep it simple, stupid. O sea, manténlo simple, estúpido. Si no lo mantienes simple el mensaje, va a ser muy difícil que tus audiencias logren captarlo o retenerlo, ¿no? Y en ese sentido, según Gary Orren, lo cito, un mensaje no debe superar las 3 ideas. Si un mensaje tiene 4 o 5 ideas, se van a perder, o sea, no van a retener. Después de 2 o 3 semanas se van a olvidar, ¿no? Y no saben cuáles de esas 4, 5, 6 ideas son las que finalmente van a calar. Si se limitan a 3 ideas, ¿sí? Y está demostrado científicamente, lo más probable es que esas 3 ideas, ¿no? Si las explican bien, ¿no? Calen en sus audiencias. De ahí que no existen libros como el ABCD, ¿no? Es el ABC, el 1, 2, 3, y bueno, les puedo facilitar luego los estudios que demuestran que si uno logra resumir esto en 3 ideas, es mucho más eficaz que si lo hacen en más ideas. En el caso de Sana, los marqueteros y nosotros trabajamos para que esas 3 ideas fuesen las que están ahí resumidas, ¿no? Sana une a lo mejor de la medicina mundial con lo mejor de la medicina local, ¿sí? Sana quería constituirse en la red privada de salud más importante del Perú, ¿no? ¿Y cómo logras tú ser o estar posicionado como la red más importante? Digamos, con los 2 elementos más importantes, lo mejor de la medicina internacional con lo mejor de la práctica local. Lo segundo, en el caso de este proyecto de Credit Corp, ellos buscaron un aliado, y no cualquier aliado. Ellos viajaron por diversas partes del mundo buscando un aliado que les pudiese dar todo el respaldo en este tema en el cual ellos no son especialistas. El grupo Credit Corp es especialista en banca, más no en temas de salud. Y buscaron una alianza con el Hospital Johns Hopkins. No sé si ustedes conocen, pero el Hospital Johns Hopkins es el más prestigioso del mundo, es el hospital que más premios ha ganado y el que se encuentra posicionado en el mundo del sector salud como el mejor hospital del mundo, ¿sí? Y ellos querían, digamos, resaltar este hecho que tenían una alianza con Johns Hopkins y explicar luego además que todas las clínicas que van a formar parte de la red van a estar acreditadas y que incluso van a poder emplear la marca Johns Hopkins. De momento no la pueden emplear porque no están acreditados todos con los niveles y los estándares de calidad de Johns Hopkins. Y por último, el tercer mensaje fuerza, o la tercera idea fuerza dentro del mensaje central, era que Sana va a ser, de hecho está trabajando para eso, en ser una red hospitalaria, red de clínicas y de centros de salud que se caracterice por la excelencia médica
y por la calidez humana, ¿no? Para poder satisfacer las expectativas de los clientes no basta con ofrecerles lo último en la tecnología, sino hay que además atenderlos bonito. Atenderlos bonito, con calidez, con buena cara, ¿no? Hay todo un tema también de entrenamiento del personal de las diferentes clínicas de Sana para que cuando uno vaya a Sana se sienta como en casa, ¿no? De hecho, todos ustedes han tenido seguro alguna experiencia con algún centro de salud. Uno no va al centro de salud porque quiere, ¿no? Cuando uno va a un centro de salud es porque tiene un problema de salud y el ánimo con el que va al centro de salud no es el mismo ánimo con el que va al cine, ¿no? Con lo cual hay que ser mucho más cuidadoso, mucho más delicado en el contacto que tienen los que interactúan con los clientes y con los familiares de los, digamos, no clientes, usuarios en los diferentes centros clínicos. Bueno, lo segundo, el vocero. Entonces el mensaje claro, 3 ideas fuerza, lo mejor de la medicina internacional con lo mejor de la medicina local, ¿sí? La alianza con Johns Hopkins y calidez humana y excelencia médica. Bueno, el vocero. El proyecto necesitaba un vocero. El vocero que nos presentaron era el nuevo gerente general, un extranjero, un expatriado, que venía del mundo médico. Él había trabajado en Johns Hopkins justamente, era una persona centroamericana que no conocía el Perú, era la primera vez que venía al Perú, pero tenía las credenciales académicas y profesionales para dirigir Sana en esta fase inicial. Tuvimos problemas porque explicarle a una persona que no ha vivido en el Perú los usos y costumbres de nosotros los peruanos ya es difícil, o sea, somos un país bastante particular, ¿no? Así la persona sea latinoamericana y conozca un poco la idiosincrasia caribeña o sudamericana, el Perú es un país complejo, ¿no? Y explicarle pues cuál es el peso específico de cada uno de los actores políticos o mediáticos no fue una tarea sencilla. Pero para que un vocero funcione, el vocero tiene que tener legitimidad, tiene que ser un experto en la materia sobre la cual va a hablar y se tienen que hacer algunas preguntas, ¿no? Ahí, yo le voy a dejar esta presentación a Pedro para que pueda compartirla con ustedes. Esas son preguntas básicas que tienen que hacerse antes de definir quién va a ser de vocero de un proyecto, ¿no? ¿Conoce su tema? ¿No conoce? ¿Le creo? ¿No le creo? Y tienen pues que revisar con ellos toda su historia personal, todas las cosas buenas que ha hecho y todas las cosas malas que pudo haber hecho, ¿no? Todos han sido jóvenes, todos han cometido errores. Un vocero tiene que contarle al asesor mediático, al asesor en prensa, todo o casi todo de lo que ha hecho, sobre todo las cosas malas que ha hecho, porque si ha tenido una mala praxis, si ha atropellado a alguien, si ha tenido problemas de drogas, si le ha sacado la vuelta a su mujer, todo puede ser usado en su contra al momento en el que esta persona se presente a opinar o hablar en representación de la compañía, ¿sí? Sus gustos y preferencias, todo, bueno, casi todo. Como un cura son ustedes. Ustedes le van a tener que preguntar preguntas bastante incómodas, pero si no pueden tener sorpresas, ¿sí? Y es mejor no tener sorpresas. Y bueno, seguidamente tienen que preparar al vocero, prepararlo para que pueda enfrentar con éxito una entrevista en televisión, una entrevista en la radio, una entrevista en un medio de prensa escrita, ¿no? Y para eso, digamos, hay un montón de técnicas y un montón de personas que brindan talleres en media training o entrenamiento de voceros y que graban a estas personas y les explican pues cuáles son las áreas en las que tienen que mejorar, ¿no? Y ustedes evaluarán pues si está suficientemente preparado como para salir o no lo está. A nosotros nos tomó un montón de tiempo preparar a nuestro vocero. Y lo tercero, o sea, ya está el mensaje claro, está el vocero preparado y las audiencias clave. En este caso en particular, nosotros teníamos que conocer bien cada una de estas audiencias a la cual teníamos que dirigir nuestros mensajes. Un sector de los políticos, los líderes de opinión o formadores de opinión, los potenciales consumidores, usuarios o clientes, el sector médico y la prensa especializada en economía y negocios. El lenguaje, el tono, la forma de abordar a cada una de estas audiencias es diferente, ¿no? Desde reuniones one-to-one hasta pequeños encuentros o conferencias o charlas para poder explicar qué cosa era Sana. A ver, nosotros también recurrimos a la investigación.
¿sí? Nos guiamos mucho por la información que nosotros manejamos y por el conocimiento que tenemos del mercado, pero hay información que tiene que ser corroborada por estudios actuales sobre cómo es cada una de estas audiencias, qué piensan, qué leen, cómo se informan, porque en función a esta información nosotros vamos a armar el plan de medios y vamos a determinar en dónde poner publicidad y a qué medios declarar y a qué medios no, qué les gusta, qué los mueve. En función a esta información que se puede obtener o sobre la base de lo que ustedes conocen o lo que es todavía mejor, sobre la base de lo que ustedes conocen y lo que dicen los estudios, ¿no? Determinar cómo van a diseñar el plan de comunicación. Ahora les cuento un poco ya el caso concreto de Sana, qué cosa era lo que les preocupaba a ellos en el terreno político y en el terreno mediático. En el terreno político, como ustedes saben, el gobierno del presidente Ollanta Humala, ¿no? Prometió en la campaña electoral llevar adelante la gran transformación. No sé si ustedes son conscientes de lo que la gran transformación implicaba. La gran transformación era el plan de gobierno original que tenía por objeto cambiar las reglas de juego en materia económica, tener un Estado más proactivo, un Estado más interventor, más partícipe en la vida y del desarrollo económico del país. Eso fue modificado en la segunda vuelta por un documento que se denomina la hoja de ruta, que lo que hizo fue matizar un poco el plan original, ¿no? Y acercarlo más a la política general del gobierno que hoy tenemos y que tenemos en el Perú desde los años 90. Desde los años 90 en el Perú tenemos un sistema de economía social de mercado en donde son los particulares los principales promotores del desarrollo. No es el Estado el que, como en tiempos pasados, lleva la batuta en materia de actividad empresarial. Pero en el terreno político, para muchas empresas, lo que está ocurriendo a nivel congresal es preocupante, ¿no? Porque hay muchas iniciativas en el Parlamento que lo que están haciendo están planteando en la práctica un cambio hacia la gran transformación, un Estado más regulador, mucho más controles, y eso preocupa a aquellos que desean desarrollar actividad empresarial dentro del marco de la libertad. Mientras más restricciones a la libertad hay, menos posibilidad de desarrollar actividades económicas. De ahí que había que monitorear las normas que viene produciendo el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, y también teníamos que identificar a los políticos del sector de izquierda que no ven con buenos ojos la incursión del principal grupo empresarial peruano en el tema de la prestación de servicios de salud. ¿Sí? Había que ver de dónde venían las principales iniciativas legislativas para que el Estado intervenga más en la economía. Y a nivel mediático también habían algunos temas que habían salido a la luz. Uno era que en los establecimientos de salud privados, en las clínicas, los medicamentos costaban bastante más que en las farmacias, ¿sí? De hecho, esta campaña lo que obligó es al Estado a intervenir de alguna manera en este tema, y hoy hay un grupo de trabajo en el Parlamento que tiene por objeto justamente que los precios de las medicinas en las clínicas privadas tengan, ¿no?, un precio más razonable que el que tenían hasta hace unos meses. Una campaña como la que se dio hasta hace poco con el tema de las fotopapeletas, imagino que ustedes han seguido la campaña vía Twitter o Facebook, ¿no? O la campaña esta contra Updike. No sé si ustedes han visto la campaña contra Updike. Son campañas, las dos, que nacen en las redes sociales. La campaña contra los medicamentos caros también nació en redes sociales y se trasladó al terreno de los medios tradicionales. A nivel mediático también era muy sensible el asunto que la salud no puede tratarse como cualquier mercancía. La salud es un tema muy sensible. Hay países como Canadá en donde los servicios de salud son prestados exclusivamente por entidades estatales. Ahí no se puede prestar servicios de salud desde el sector privado, ¿no? Hay economías, hay países en donde sus modelos privilegian el accionar del Estado y hay otros en donde se permite que haya servicios públicos y servicios privados. En el Perú hay de los dos. Los servicios públicos de salud son bastante malos, ¿no? Y los privados también son bastante malos, ahora están como que mejorando. Un ejemplo que yo siempre he puesto en las reuniones que hemos sostenido con las personas que nos pidieron reunirnos es explicarlo comparando esto con lo que ocurrió o lo que viene ocurriendo con los malls o los centros comerciales. Hace unos años en el Perú no existían centros comerciales. En las diferentes ciudades habían bodegas, habían otro tipo de establecimientos, y hoy hay un desarrollo, ¿no?, del mundo retail que hace pues que haya estas empresas que lo que han hecho es crear estos conceptos de centros comerciales
que funcionan bastante bien y que ofrecen, ¿no?, una diversidad de productos y servicios a los consumidores. Algo parecido está pasando en el sector de salud, ¿sí? Y bueno, y los formadores de opinión no sabían muy bien qué es lo que estaba pasando a nivel de empresas prestadoras de salud. Eso era un poco el contexto que había que entender bien para poder sobre esa base diseñar una estrategia de comunicación. Bueno, uno de los públicos objetivos era el Congreso. En el Congreso, como ustedes saben, hay 130 padres de la patria, 130 congresistas. Es una entidad muy desprestigiada, de acuerdo a los últimos estudios de opinión. Antes la Policía Nacional le ganaba, pero hoy la entidad más percibida, digamos, como más corrupta, menos confiable, es el Parlamento Nacional, ¿no? Pero parte de lo que nos pidió nuestro cliente era que quería explicarle este tema en particular, sobre todo a unos políticos que están en el Congreso, ¿no? Había que explicar cómo es que funciona el Congreso, cuáles son los partidos políticos que tienen más importancia, ¿no? Y cuáles son dentro de esas bancadas los políticos que tienen que conocer de ese tema a cabalidad, ¿no? Para eso había que seleccionar cuáles eran los parlamentarios clave. Y no iban a ser pues ni el mataperro, ni el robacable, ni estos, ¿no?, sino gente que pudiese entender nuestro punto de vista. Algunas preguntas que se plantearon, ¿no?, que les planteamos nosotros a nuestro cliente, o que nuestro cliente tenía que conocer, es cómo es que funciona el Poder Ejecutivo, porque además del Parlamento está todo el aparato gubernamental, el Ministerio de Salud, el viceministro y una serie de autoridades que también queríamos que conociesen qué era lo que iba a pasar con toda esta red de clínicas privadas, ¿sí? Bueno, cómo funciona el Congreso, cómo se influyen los principales actores políticos, qué se puede y qué no se puede hacer, o mejor dicho, qué se debe y qué no se debe hacer, para explicar nuestros puntos de vista. Porque aquí este es, digamos, uno de los temas sensibles que siempre es materia de preguntas, ¿no? La comunicación con los stakeholders políticos califican como lobby o como tráfico de influencia o no. Hay mucho prejuicio respecto a lo que significa entrar en contacto con un político. Hay gente que cree que a un político uno lo busca y lo convence sobre la base de un soborno. Nosotros, por lo menos nuestra firma, no soborna a nadie, ¿no? Hay malas prácticas que algunas personas todavía emplean para lograr sus objetivos. De hecho, nosotros no solamente no lo hacemos, sino que estamos prohibidos por los códigos de ética de Porter Novelli a nivel global de dar regalos o cualquier tipo de regalos a las personas sobre las cuales queremos influir. Pero es un tema que siempre va a saltar, ¿sí? Cómo se relaciona uno con el sector político. Respecto de la prensa, también uno tiene que conocer y explicarle a su cliente, que no es un especialista en esta materia, los principales medios de prensa escrita, televisiva. Yo he puesto el ejemplo de la prensa escrita, he puesto algunos de los periódicos más importantes de alcance nacional, y en la prensa escrita lo que tiene que uno hacer es clasificarlos. ¿Cuál es la línea editorial? Yo he puesto hacia la izquierda los más de izquierda y hacia la derecha los más de derecha, ¿sí? Uno tiene que conocer pues cuál es la línea de pensamiento que reflejan estos medios de comunicación, porque en función a eso van a tratar el tema, ¿no?, con un enfoque diferente. El tratamiento informativo que le va a dar la primera a la incursión del Grupo Romero en el sector salud es muy distinto al tratamiento que le va a dar Perú 21 bajo la dirección de Juan José Garrido, ¿no? Uno va a aplaudir y el otro va a criticar, ¿no? Pero si uno no sabe qué posición va a tomar, ¿no?, en función a lo que antes ha dicho este medio, es como ir a ciegas, ¿no? Mejor es saber, lo más probable es que nos ataquen en la República y nos ataquen en la Primera, pero que nos aplaudan en Perú 21 y en Expreso y en Correo, ¿sí? Con el sistema político pasa algo parecido. Ahí yo he tratado de graficar con sus logos los principales partidos políticos que tienen representación congresal, y el tamaño que tienen cada uno de los logos obedece también a la fuerza que tienen en el Congreso cada una de esas agrupaciones, ¿no? El partido que tiene más representantes en el Parlamento es el Partido Nacionalista, los de la O de Ollanta. La segunda fuerza política nacional es el partido Fuerza Popular, ¿no?, con los fujimoristas, ¿no? Y luego están pues los otros que son más pequeños, pero que igual inclinan la balanza para un lado o para el otro. Si uno no conoce cómo piensan cada uno de estos partidos, qué representan y quiénes son sus principales líderes, va a ser muy difícil pues, que pueda asesorar a su cliente en esta materia.
Y bueno, y con relación al vocero, hay que hacer algunas cosas básicas para que las cosas salgan bien, ¿no? Hay que elaborar su cuestionario de preguntas y respuestas, ¿no? Con toda la información que puede ser preguntada por los periodistas, ¿no? Y el tipo de respuestas que uno tiene que dar frente a las preguntas difíciles. Hay temas sensibles, en este caso había temas sensibles que de hecho fueron abordados por los periodistas cuando entrevistaron a nuestro vocero, como el tema de la integración vertical del Grupo Romero, la relación que tiene la red de clínicas con la compañía de seguros Pacífico Seguros. Hay países donde está prohibido que una compañía de seguro tenga su propia red de clínicas, en el Perú no está prohibido. Queríamos evitar que el gobierno y que el Parlamento regule esto prohibiéndolo. De hecho, logramos explicar bien las cosas y eso no ha sido así. También hay una crítica a que los médicos son muy mal pagados, se está como que nivelando recién la cosa, y el tema de las medicinas que se los mencioné. Teníamos también que proporcionarle a la prensa información y al vocero sobre la situación actual de la salud en el Perú, ¿no? La principal entidad prestadora de servicios de salud es el Estado, a través del Ministerio de Salud y de eSalud, ¿no? A través de sus diferentes hospitales, y en el sector privado recién está produciéndose la modernización del sector, de las clínicas, por la incursión también de otro grupo económico en el negocio, ¿no? El grupo Breca, de la familia Brescia, tiene también la clínica internacional y otros negocios vinculados a la salud. Había que manejar datos sobre el número de camas disponibles, la proyección económica del negocio, entre otras cosas. Y bueno, y por último, preparar al vocero. Nosotros hacemos estas preparaciones con ayuda de... Muchas gracias. Con ayuda de algunos periodistas que tienen en este momento vigencia, porque a los voceros les encantan que los entrevisten la gente que está actualmente en la pantalla, y nosotros trabajamos con la más mala de todos. No mala de mala, sino con la más malévola de todas en los entrenamientos, que es Mariela Balbi, ¿no? Si uno pasa un media training con Mariela Balbi, puede someterse a cualquier entrevista en el Perú o en el extranjero, ¿sí? Y bueno, el preámbulo del lanzamiento, ¿qué fue lo que hicimos nosotros en el caso de Sana? Para que nos fuese bien, tuvimos reuniones 1 a 1 con una selección de personas que nosotros creemos que son líderes de opinión o formadores de opinión, dentro de los cuales se encuentran Jaime Altaos, Augusto Álvarez Rodríguez, David Rivera, que dirige la revista Poder. Hicimos una selección, estos son 3 de varios de las personas con las que tuvimos que salir a desayunar, junto con los representantes de Sana, ¿no? Y contarles de qué se trata todo esto. Se lo contamos una semana antes del lanzamiento oficial. El lanzamiento venía acompañado de una campaña de intriga en radio y en televisión, en donde decía la salud va a tener un gran cambio, y bueno, queríamos que estas personas tuviesen, ¿no?, la primicia, ¿no? Les encanta además los periodistas saber de qué se está hablando cuando nadie más sabe, ¿no? Y todos ellos tomaron de muy buena gana, ¿no?, la información. Tuvimos además reuniones con algunos políticos. Estas fueron las 2 únicas personas del Parlamento con las que nosotros nos reunimos. Jaime Delgado, que es un parlamentario del Grupo Nacionalista que antiguamente era el representante de los consumidores. Él ha sido presidente de ASPEC, que es la Asociación Peruana de Consumidores, y con Carla Scheffer Cuculiza, que es sobrina de Lucha María Cuculiza, y en ese momento era presidenta de la Comisión de Salud del Congreso. Y le contamos pues de qué se trataba. No tuvimos éxito en nuestras gestiones con el Poder Ejecutivo, no logramos tener un encuentro con la ministra de Salud, Midori de Javich, ¿no? Es bastante hermética, raro, ¿no? En otro país uno va a contarle lo que va a pasar en el sector salud y normalmente uno recibe, o sea, a uno lo atienden con alfombra roja, ¿no? Y de buenas maneras aquí fue imposible poder explicarle este tema a la ministra. Hablamos con algunos de sus asesores y le hicimos llegar la información sobre el tema, pero no hubo una gran receptividad por parte del gobierno. Hicimos una campaña de intriga en televisión, en la prensa escrita, y hicimos también el cóctel más lindo del mundo en el Club El Polo, ¿no? Con todas las ambulancias verdes y, en fin, trago. Invitamos a todo el mundo. A todo el mundo que era relevante para el lanzamiento. Y bueno, aquí está un poco las imágenes de lo que hicimos, ¿no? Esta es una imagen donde está el representante de Pacífico Seguros, el representante y vocero de Sana, Santiago Rivera, y el representante de Johns Hopkins Medicine International, que es la entidad con la que se suscribió el convenio.
en el frontis de la Clínica del Golf, que hoy forma parte de la red de salud de Sana, ¿no? Todas las clínicas se brandearon, se pintaron así bonito, se modificó un poquito la fachada y van a ser objeto de remodelación dentro de poco. Esas son todas las clínicas a nivel nacional donde Sana tiene presencia. Todas están, ¿no?, con el logo de Sana y hubo que hacer actividades de presentación en cada una de estas ciudades. El representante, el vocero de Sana tuvo que viajar a cada una de estas ciudades a llevar adelante una conferencia de prensa en donde contaba un poco los alcances de Sana y en particular la naturaleza de los servicios que se iban a prestar en cada una de estas localidades. Estas son algunas de las piezas publicitarias que se manejaron. A mí no me gusta la última porque parece que han degollado al médico, ¿no? Pero en fin, no, eso no lo manejamos nosotros. Me dicen, no, es que el bebito es el centro de atención, pero en fin, no, yo no le cortaría la cabeza así a nadie. Y bueno, generamos infinidad de presentaciones en la prensa televisiva, radial y en la prensa escrita. Lo llevamos a Willax, lo llevamos a TV+, lo llevamos al Canal N, al programa de Jaime Altaos, para que cuente, ¿no?, qué cosa es esto de la red Sana. Y bueno, algo que les van a exigir sus clientes es, ellos van a querer medir qué tan bien o qué tan mal les ha ido. Y esta es una manera interesante de poder demostrar que uno es efectivo en el trabajo. Estas son las apariciones en mayo del 2013 de la red de Pacífico, es la red de Sana, frente a las demás empresas que realizan lo mismo, ¿no? Las apariciones de Sana en la prensa fueron en ese mes bastante mayores y mejores que las de otras compañías, ¿no? Nosotros tenemos un sistema que permite no solamente reportar a través de alertas a los clientes cada vez que aparece algo en las redes sociales, en la prensa escrita o televisiva, sino nosotros luego analizamos cuáles de estos impactos fueron positivos, cuáles neutrales, cuáles negativos. Bueno, eso es un poco Sana. Estamos contentos, le ha ido muy bien a Sana. Se han producido dos cosas dentro de este caso. El vocero que nosotros preparamos con tanto esmero ya no es más el vocero, ya no vive en el Perú. Fue relevado del cargo, lo cual nos apena mucho porque es un tipo bien simpático. Y el gerente general de Pacífico tampoco es más gerente general de Pacífico, y ha sido relevado por otra persona. Nosotros tenemos un contrato de 1 año para seguir asesorándolos, pero es un encargo de confianza. O sea, queremos haber manejado la marca bastante bien. Estamos contentos de los resultados que hemos obtenido. Ahora pueden preguntar lo que quieran respecto del manejo de este caso. Y bueno, creo que es un caso interesante, ¿no?, actual de la presentación de una nueva marca en el mercado. He hecho un par de transparencias más con algunas recomendaciones o consejos que creo que les pueden servir, ¿no? A mí me han servido y creo que eso desmitifica un poco lo que la gente cree que nosotros hacemos en el mundo de la consultoría en comunicaciones. Nosotros no somos Superman, o sea, nosotros no podemos tampoco cambiar la realidad, ¿no?, ni tenemos poderes mágicos. Nosotros sí podemos hacer un trabajo bien hecho con resultados medibles. A ver, lo primero es, no se puede proyectar lo que no se tiene. Si los viene a buscar una compañía y le dice, quiero tener la mejor reputación, y es una empresa que se comporta mal, que no le paga bien a su gente, que despide a sus trabajadores de cualquier manera, que tiene niños trabajando, digamos, es imposible que esa compañía, por mejores que sean sus asesores en comunicación, que pueda revertir esa mala imagen. La imagen no es sino un reflejo de lo que uno hace el día a día, ¿no? Así es que para proyectar una buena reputación, primero hay que construirla, hay que tenerla, ¿sí? Y para gozar de buena reputación se tiene que actuar con corrección, no con integridad, uno tiene que ser consecuente. No se puede maquillar la realidad. De repente hace unos años se podía, hoy en el siglo XXI, con redes sociales, Facebook, Internet y todo, es imposible. Pues. Es imposible que una trampita mañana más tarde no se conozca, ¿no? Un cliente insatisfecho, un usuario del sistema maltratado, puede crear un problema tremendo. Si ustedes han seguido quizá el caso de Braillard y Peugeot, es un caso, digamos, que hoy se estudia en las universidades. ¿Cómo es posible que una marca tan prestigiosa como Peugeot, ¿no?, con un concesionario con tantos años como Braillard,
haya manejado, no con el cerebro, sino con los pies, una relación con un cliente quejoso en las redes sociales. Terminó en Francia, o sea, fue horrible. Así es que lo primero es, ¿no? Se proyecta lo que se tiene. La verdad, tarde o temprano sale a la luz. No es que se puede esconder. De repente se puede esconder, pero la mentira tiene patas cortas. Y al final la verdad sale a la luz. El mundo virtual, que creo que es de lo que trata la mayor parte de este seminario o de esta semana de comunicaciones, es como que la vedette, ¿no? de toda esta semana de comunicaciones, las redes sociales. Yo no quiero decir que no es importante, es muy importante, pero es tan importante como lo que uno hace en la vida real. O sea, el mundo virtual es casi como un espejo, ¿no? No sé si un espejo, pero es una proyección de lo que uno hace en la vida real. Si uno se porta mal en la vida real, es muy difícil pues que en el mundo virtual uno goce de buena reputación o de prestigio, ¿no? Si uno hace las cosas bien en la vida real, lo más lógico es que en el mundo virtual hay una correspondencia. No siempre se da, ¿no? Hay ocasiones donde una compañía hace las cosas bien y su imagen o su reputación a nivel de redes es pésima. Eso es porque son idiotas, ¿no? Porque no tienen buenos asesores en comunicación. Pero si uno hace las cosas bien en el mundo real, debería lograr tener esa misma buena reputación en el mundo virtual. Así es que, ojo, ahora hay muchas agencias que son online o agencia virtual. Ok, está muy bien, es una especialidad, pero no se olviden del corazón. El corazón está en el mundo real, ¿no? Eso es lo que quería decírselos y compartir con ustedes, ¿no? Trabajar en el mundo real y en el mundo virtual. Y algunas recomendaciones generales, ¿no? Ustedes, digamos, lo que mayor valor adquiere con el tiempo es su propia reputación. Ustedes al final van a tener una marca adherida a su apellido, ¿no? Si ustedes son confiables, cumplen su palabra, la gente va a hablar bien de ustedes. Si ustedes llegan tarde, son flojos, no cumplen con los compromisos que asumen, el mercado se va a ocupar de difundir esa información. Ese lema que dice, hazte fama y échate a la cama es verdad. Si se hacen fama de gente que hace las cosas bien, y de verdad hacen las cosas bien, o se valen de terceros para hacer las cosas bien, les va a ir mejor que si no lo hacen, ¿no? Otra vez, decir la verdad, ¿no? Estamos acostumbrados todavía, y me pasa cada rato, de tener reuniones donde la gente cree que se puede ocultar la verdad, ¿no? ¿Qué hacemos para que esta noticia no salga? Eso por lo menos búscate otra agencia. Yo lo que sí puedo es prepararte para dar una buena explicación a la prensa, pero evitar que una noticia llegue a los medios. O sea, antiguamente se podía, ¿no? Cada vez es más difícil. Además, siempre existe la posibilidad de que se filtre, con lo cual es un mal consejo el decir, no, todo bajo control, yo hago que esto no salga. Bien difícil, ¿no? Lo tercero es ser cauteloso, ¿no? Tomen sus precauciones, estudien bien lo que pasa alrededor, pónganse en el mejor escenario, pero pónganse también en la peor hipótesis. ¿Qué pasa si las cosas se les van de las manos, ¿no? Conocer bien el entorno también ayuda mucho, saber cómo funciona la institucionalidad política, qué peso específico tiene cada actor en el área de su competencia, es imprescindible. Ser oportuno, la respuesta a los problemas, sobre todo en el área de crisis, ¿no? Nosotros en Sana tenemos potenciales situaciones de crisis casi todos los días, ¿no? Es tener una respuesta oportuna. Oportuna no significa que en forma inmediata uno responde cualquier cosa, sino se conoce, digamos, hay un término que es como la hora dorada, ¿no? Uno tiene como que una hora, ¿no? Desde que se produce un incidente negativo para poder dar una respuesta adecuada. Estamos investigando, hemos recogido la versión de la persona que ha presentado la queja, dentro de 24 horas daremos una respuesta, pero hay que ser oportuno. Y estas dos últimas, que pueden parecer cosas menores, son las más importantes. O sea, para ser un buen asesor en comunicaciones tiene que ser empático, tiene que ser likeable. O sea, así como que en Facebook le dan like, que les gusta, ustedes tienen que ser gente agradable, gente confiable, gente a la cual se les puedan hacer consultas y preguntas. Si son apáticos, distantes, en el mundo de las comunicaciones, en donde tiene que estar permanentemente interactuando con políticos de todas las bancadas, ¿no?
con periodistas de todas las tendencias políticas, es mejor ser buena gente, ¿no? Es mejor ser franco, ¿no? Creo que ayuda, creo que sin renunciar, por supuesto, al punto de vista que tengan en materia política o en su línea de pensamiento, el decir las cosas que uno piensa de manera diplomática y educada, de hecho que los ayuda. Y algunas tendencias, para terminar, de lo que yo creo que está pasando hoy en el Perú, en el mundo de las comunicaciones. Yo pienso que los asuntos corporativos, los temas que nosotros vemos, temas políticos, de temas de prensa, cada vez son más relevantes para las organizaciones empresariales. Antiguamente, el jefe de relaciones públicas o el periodista de una compañía era algo así como la última rueda del coche, ¿no? O sea, le mandaban la nota de prensa ya que lo publique el responsable de relaciones públicas. Hoy por hoy, el director de comunicaciones o el responsable del área de asuntos corporativos es una persona que o bien tiene un asiento en el directorio o que tiene una posición dentro de la organización en donde el gerente general, el gerente legal, el gerente de regulación escuchan, ¿no?, con la misma atención con la que escuchan al asesor jurídico o al asesor financiero. Lo segundo, las compañías, todas, las más grandes antes que otras, están implementando áreas de sostenibilidad o de licencia para operar, que están a cargo de las divisiones de asuntos corporativos, ¿no? Normalmente o al abogado o al comunicador le encomiendan justamente velar para que las relaciones con el entorno sean buenas, sean positivas. Y el tema de reputación es como que el tema cada vez más vigente. Hace unos años el tema del que más se hablaba era el tema de la responsabilidad social empresarial, cómo es que las compañías tenían que ser copartícipes del desarrollo y preocuparse de generar bienestar no solamente para sí, sino para todos los agentes con los que se interrelaciona. Hoy eso es un tema importante, pero la reputación es algo que todavía representa temas, digamos, más trascendentes. Y por cierto, se puede construir, de hecho se construye a lo largo de una vida, pero se puede destruir con una mala práctica, ¿no?, de una manera muy rápida. Y reconstruirlo es muy difícil, es casi imposible, ¿no? Reconstruir la confianza perdida es muy, muy complicado. Bueno, lo último, esta es la penúltima transparencia de las tendencias. Las redes sociales sí son protagónicas, son las que han acaparado la atención de todos los analistas. El presidente de la compañía acaba de regresar de Nueva York y me estoy yendo dentro de un par de semanas. Y el tema central fue Twitter. Twitter va a ser la herramienta de comunicación más importante de los próximos años. No Facebook, no los canales de televisión, Twitter. Así que si no tienen una cuenta en Twitter, les sugiero que se incorporen a la red. Hay que entender qué está pasando en el mundo online, ¿no? Y no es que el otro mundo sea el mundo offline, ¿no? O sea, el mundo real y el mundo online. Pero no es que uno está prendido y el otro está apagado, ¿no? Y bueno, cada vez nos resulta más difícil reclutar profesionales que no solamente sean buenos en temas periodísticos o de comunicación, sino que entiendan cómo funciona su comunidad. O sea, lo que al final va a determinar que ustedes sean preferidos en una posición va a ser el conocimiento que tengan respecto de cómo funciona su comunidad y el criterio que tengan para tomar decisiones. Todo lo demás es importante, sí, pero eso es lo más importante. Y sí, pues el mercado es cada vez más competitivo, ¿no? Inglés es casi una obligación. Es una obligación, o sea, si no saben inglés, no sé, pues, busquen otra profesión. O sea, la mayor parte de los pedidos que vienen del extranjero se manejan en inglés. Y eso es. Gracias. Bien. Luis Alfonso, por favor. Bien, vamos a continuar con la rueda de preguntas. En este caso, felicitamos a Luis Alfonso por su ponencia al describirnos el caso Sana. Y voy a comenzar con, en este caso, la primera pregunta, después de haber podido observar tu ponencia, Luis Alfonso, y voy a comenzar con lo último. ¿Qué perfil se requiere en sí para trabajar como comunicador empresarial? Además de la potencialidad del inglés, ¿cuál es el perfil que tú proyectas, no solamente ahora, sino para adelante?
este comunicador empresarial, ¿en qué rubros podrá desarrollarse? A ver, es una buena pregunta. Bueno, eso depende, ¿no? O sea, hay actividades que hoy en día, o servicios, mejor dicho, que hoy prestamos, que se han convertido en commodities, ¿no? En los que hay casi una guerra de precios, se han tirado al piso y conseguir un comunicador para que haga clipping, hay máquinas que lo hacen mejor que los comunicadores, o sea, hay sistemas informáticos que permiten, ¿no? Seleccionar las noticias, ordenarlas y remitirlas a los clientes, bastante mejor que de la forma artesanal con la que se vienen haciendo estas cosas todavía en algunas agencias. En mi época se llamaba prensagrama, ahora es clipping. Clipping, sí, pero pasarte el día viendo la televisión a ver si alguien menciona Sana, no sé, pues eso no agrega valor. ¿Qué cosa agrega valor? El pensamiento crítico, la cultura. O sea, yo creo que mientras más lean, mientras mejor informados estén de lo que pasa no solamente en Lima, Perú, que es una plaza chiquita, en el mundo global Perú es, digamos, en materia de comunicaciones no es un mercado relevante. Yo creo que uno tiene que tener una visión global de las cosas, o una visión local, ¿no? O sea, global y local al mismo tiempo. Entender qué pasa en el Parlamento Nacional, donde están estos animales, ¿no? Y ver qué pasa a nivel internacional, ¿no? Porque eso le permite a uno dar un mejor consejo. Todas estas tendencias que hoy yo les he resumido son tendencias que en el mundo se están dando desde hace ya varios años. Cuando empezaron los blogs, cuando yo hice mi máster, empezó el tema de los blogs. Yo llegué acá y yo hablaba de blogs y era como hablar chino mandarín, ¿no? ¿De qué me hablas? Creo que hoy, gracias a Internet, uno tiene el deber de estar informado de lo que pasa en el mundo. Creo que uno siempre tiene que encontrar alguna disciplina, algún área en la que desarrolle más destrezas. La tecnología, no sé, el automovilismo, los deportes. Creo que en algo tiene que ser uno mejor que el resto, ¿no? ¿Y en qué? Yo creo que en aquello en lo que uno obtenga más placer, ¿no? Yo creo que uno no debería dedicarse a una actividad que no le genere placer. O sea, si no, uno va a ser, en primer lugar, muy infeliz, ¿no? Uno debería buscar una actividad profesional en la que disfrute con su trabajo, en la que se levante con ganas de ir a desarrollar algo interesante. Porque si no, su vida va a ser muy triste, ¿no? Eso es lo primero, o sea, que se desarrollen en aquellos campos en donde realmente disfruten lo que hacen. Si les gustan los deportes, hay un montón de temas de prensa deportiva. Si les gustan las finanzas, también es toda una especialidad, pero tiene que haber un área en la que sean mejor que el resto, ¿no? Eso los va a ayudar. El inglés creo que ayuda también bastante. Y eso, en ser unas personas, o sea, el ser un consejero, para poder dar consejo, uno tiene que estar en una mejor posición que la persona que necesita el consejo, para lo cual uno tiene que informarse antes que el resto. O sea, leer las informaciones por lo menos media hora antes que el resto, levantarse un poquito más temprano y estar informado de lo que han dicho los principales periódicos, ¿no? Ahora, la prensa local, digamos, les pongo un ejemplo. Trome es el periódico con mayor circulación en el mundo hispano. Eso no significa que sea el mejor periódico del mundo hispano. Por el contrario, creo que la información de Trome es muy pobre, ¿no? O sea, si alguien se nutre con lo que dice el Trome, ¿no? Su nivel para poder dar consejo va a ser muy pobre, ¿no? Si uno lee The Economist, si uno accede a otras fuentes de información que no son RPP, o sea, eso es lo mínimo, lo básico, pero uno tiene que tener la inquietud de ver qué hay más allá de la noticia local, ¿no? Eso creo que va a ayudarlos bastante. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Si no, para continuar, por favor. Sí, yo creo que sí es cierto que el Twitter va a ser la gran tendencia, pero al mismo tiempo hay como una paradoja, y es que en el mundo de las redes sociales, No, te decía que sí creo que el Twitter va a ser bien importante como
como forma de interacción, precisamente por la capacidad que tiene de funcionar en la red, cualquier mensaje. Pero si tenemos community managers que se le han pasado en las redes sociales siempre en esa tendencia de la chacota y digamos, del chiste fácil, ¿qué tendría que hacer un comunicador ahora para poder asumir el criterio de no ir a tirarse abajo una marca con un Twitter que pueda tirarse abajo la reputación? A ver, es una buena pregunta también. Muchas gracias. Creo que va a venir Marcos Cifuentes a darles una charla. Marcos es mi amigo, ¿ya? Marcos es el que, digamos, él es un blogstar, ¿no? Él ha liderado la campaña contra Updike, ¿no? No es Superman, ¿no? Tiene poderes, sí, enormes, influye mucho en la red y emplea un estilo gracioso, pero inteligente. O sea, él creo que ha logrado sintonizar con mucha gente porque le ha quitado esa dosis de solemnidad que muchas veces la prensa tradicional le da al tema informativo. Creo que encontró una fórmula bien buena, muy exitosa porque ha combinado el entretenimiento con la información. O sea, te cuento una historia muy interesante, pero en la que también te ríes porque es muy chistosa. Eso no es sencillo. O sea, hay que ser, no sé si un genio, pero hay que ser muy inteligente para poder combinar, ¿no? Para poder sintonizar, estar en la misma frecuencia que tu audiencia y explicarle un tema, ¿no? De una manera profunda, pero a la vez simple. O sea, es un arte. Pero hay para todos los gustos. O sea, están los medios más serios, más rigurosos. Yo, por ejemplo, les cuento la experiencia de 24 horas. 24 horas hace no sé cuántos años, aquí alguno debe saber mejor que yo, mantiene un formato, ¿no? Uno no se puede salir del formato. Se puede salir un poquito, ¿no? Pero desde la época de don Humberto Martínez Morosini hasta ahora donde está la actual presentadora... No la recuerdo ahorita. Bueno, el formato de 24 horas es un formato algo rígido. De hecho, a mí me pareció un poco rígido, ¿no? El delivery de la noticia ha cambiado. Yo creo que los programas que tienen más éxito hoy son programas que se han flexibilizado un poco, que han entendido que los seres humanos, o sea, que el periodista no tiene que estar pues súper serio. No, creo que cuando han humanizado al presentador, las cosas les han ido mejor en materia de sintonía y de preferencia. Pero hay para todos los públicos, desde los que exigen un estilo, digamos, más serio, hasta los que, como bien señalas, les gusta la chacota, ¿no? Ahora, es difícil ganarse un espacio, digamos, de credibilidad y de seriedad si todo es chiste. O sea, si uno mete un chiste de vez en cuando, dicen, ah, qué ingenioso. Pero si todo es chiste, es más difícil, ¿no?, recuperar ese espacio de seriedad. Yo últimamente no tuiteo, he desaparecido de las redes sociales porque estoy trabajando en estos temas. Pero cuando he hecho algo de televisión, he tratado de hacer algo gracioso, pero es un tema de personalidad. O sea, habrá gente como Galdós, que es un chiste permanente, ¿no? O como Beto Ortiz, ¿no?, que es una persona que combina la ironía, el sarcasmo, ¿no?, los temas escabrosos, con su inteligencia, ¿no? Porque cuando quiere hacer un programa serio, lo hace serio. Pero hay para todos los gustos. Creo que hay espacio para todos, ¿no? Lo que sí creo es que cada uno tiene que, si va a ejercer el periodismo, tiene que encontrar su estilo propio, ¿no? O sea, Cecilia Valenzuela tiene su estilo, ¿no?, medio cachaciento, ¿no? Cada uno tiene su estilo. Y tiene que ser fiel a su estilo. O sea, no se puede estar tratando de emular, tratar de parecerse a uno, ¿no? Hay, como digo, desde Belmont hasta Rosa María Palacios, ¿no?, para el que le guste más, o sea, desde el tema más crítico hasta el tema más ácido, ¿no? Desde el más buena gente hasta el más duro. Eso es lo rico de la democracia, ¿no?, y de la pluralidad. Bien, ¿alguna pregunta más del público? Sí, por favor, acá el micrófono. Por favor. Pero perdón, aprovechen que viene Marco para preguntarle todas estas cosas porque él sabe bastante más que yo, ¿no? Felipe, ¿qué tal? Con respecto a la comunicación empresarial
desde el ámbito privado, usted también mencionó que el Parlamento está muy desprestigiado. Creo que tienes que prenderlo. Sí. Está apagado, creo, ¿o no? Está prendido. ¿En la boca? Ah, sí, un poquito. A ver. También está... Ahí hay otro. Ahí está. Luis, mencionaste que el Parlamento hoy en día está muy desprestigiado, tal es así que es la organización más corrupta luego de la Policía Nacional, que es un desprestigio importante el que tiene el Parlamento hoy en día, desde el punto de vista de la comunicación empresarial del Estado y desde el punto de vista de la comunicación empresarial privada. Hay mucha diferencia, gran diferencia, ¿cómo verlo desde esos dos? A ver, el Poder Judicial o la policía o las instituciones públicas en general son objeto de crítica no solamente en el Perú. O sea, no pretendo que el Congreso sea la institución más querida y admirada, porque no lo es ni en el Perú ni en Inglaterra, ¿no? En donde el Parlamento, digamos, tiene un prestigio, digamos, bastante mejor que el nuestro. Pero sí, yo creo que hay más gente mejor pagada, ¿no? Y más talentosa en el sector privado que en el sector público. No digo que no haya gente buena en el sector público. Es más difícil el sector público y hay entidades que son más difíciles que otras. Pero hay entidades del sector público que están haciendo bastante bien su tarea de comunicación. OCIPTEL, por ejemplo, que es el organismo regulador de las telecomunicaciones, con quien nosotros desde Claro tenemos muchas diferencias. La persona responsable de la comunicación en OCIPTEL, que también trabajó con nosotros en el canal, ¿no? Lenka Sayek, es una chica muy inteligente y sabe cómo asesorar al presidente de OCIPTEL para que OCIPTEL tenga credibilidad. O sea, ahora no sé si ustedes han visto, hay toda una polémica en torno a las tarifas de telefonía. O sea, OCIPTEL no es una entidad que en la actualidad goce de mal prestigio, al revés, es una entidad respetada y hasta querida. Con Indecopi pasa algo parecido, pero sí creo que en el sector privado existe la posibilidad de hacer las cosas con más flexibilidad, con más creatividad, pero ahí hay un reto bien bonito, ¿no? El poder desde el sector público hacer cosas interesantes, de alto impacto. Lo de Marca Perú creo que fue algo bastante bien manejado, creo que es un buen ejemplo de las cosas que se pueden hacer de manera positiva desde el Estado, ¿no? Y hay algunos sectores que comunican bien y lo hacen tan bien o mejor que incluso algunas empresas del sector privado. Sí. Luis, antes de dar la palabra a otro de los alumnos, quiero hacer una pregunta en función de un término que siempre está mal visto en el Perú, que es el lobby, y que algunos critican la labor de los lobbies, que por ejemplo en países como Estados Unidos tiene una actividad pues respetada, ¿no? Sí. Tú al hablar justamente de estos grupos de interés, ¿cuál es tu impresión al respecto? Que efectivamente el término lobby en el Perú es una mala palabra, ¿no? Si yo digo que eres un lobista, la gente va a decir eres un Rómulo ratón, ¿no? Y estás con un maletín tratando de sobornar a un funcionario público. Eso es lo que en el imaginario colectivo la gente asocia al término lobby. Pero el lobby per se no es algo malo, al contrario. Las empresas y los gremios tienen que explicarle a los que toman decisiones en el sector público, a los decision makers, cuál es el punto de vista de la empresa y de los diferentes gremios en torno a un proyecto de ley determinado o a una iniciativa o a una regulación. Pero como en el Perú la clase política está tan mal en términos de imagen, que cualquier contacto que uno tenga, un almuerzo, un desayuno con un parlamentario, la gente cree que uno o lo está sobornando, o lo va a sobornar, o ya lo ha sobornado, ¿no? Y eso no necesariamente es así, pues, o sea, que hay gente que se dedica a estas cosas, las hay en el Perú y en el mundo, pero que hay quienes más bien tratan de influir en estas personas, no con dinero, sino con argumentos, con digamos, estudios, con presión de la opinión pública. Cuando yo me tengo que enfrentar contra un grupo de políticos que es inescrupuloso y que solamente trabaja en función a las coimas, y como yo no coimeo, ¿qué puedo hacer? O sea, tampoco le puedo decir a mi cliente, estamos fregados, búscate otro asesor. ¿Qué hacemos?
¿a quién recurrimos? En mi caso, yo lo que hago cuando veo una cochinada, le pongo así los reflectores encima. Voy a donde mis amigos de la prensa, ¿no? Porque tengo amigos en todo. Como he hecho algo de periodismo, me voy al Canal 2 o al 4, y les digo, tengo un caso lindo, ¿no? Un caso de corrupción, ¿no? En donde estos políticos, ¿no? Tienen este método de trabajo. Y los documento. Le digo, mira, hemos hecho esto, y lo único que quieren es plata. Y el reportaje, cuando se trata de políticos corruptos, da rating, ¿no? Así es que mancos no somos. O sea, creo que la prensa, en ese sentido, cumple un rol fiscalizador bastante importante. Y cuando la prensa a veces se cierra, la prensa tradicional se cierra, siempre está Marcos Cifuentes con el útero de Marita para que explote el tema en las redes. Y cuando el tema explota en las redes, los medios no pueden hacerse de oídos sordos o mirar por un costado. Lo van a tener que recoger. Así es que, sí, el término está muy mal visto. De hecho, los que hacemos trabajos de gestión de esta naturaleza, estamos en una zona gris, ¿no? La gente a veces confunde los términos. O sea, hay gente que cree que asaltamos bancos. Nosotros decimos no, nosotros no hacemos esas cosas. Nosotros somos una firma muy seria, que tiene muy claro qué cosas no se deben hacer. Pero hay gente que pide cosas absurdas, ¿no? Y con esas personas, no sé, depende de qué cosa quiera uno en la vida, ¿no? O sea, yo creo que lo más rico es irse a dormir tranquilo, contento y orgulloso de lo que uno ha hecho. Tú tienes dos hijos, perdón. Yo tengo 3 hijos chiquitos. Creo que darles un buen nombre, o sea, que se sientan orgullosos de lo que hace su papá, ¿no? Tú no vas a llegar a tu casa y decir, hoy no, se hornea a 3 parlamentarios, a 4... No es nada agradable, ¿no? Creo que uno vive mejor en este territorio. Es un territorio en donde el trabajo es más duro, es un poco más difícil, ¿no? Para comprar a una persona, si tienes la plata la compras. Exacto. Esto es cómo logras convencer a alguien de algo sin sobornarlo. Eso es un poco a lo que se van a dedicar todos ustedes. Bien, ¿alguna pregunta más, por favor? Acá tenemos una persona y acá otra. Y yo creo que con eso ya vamos cerrando la rueda de preguntas. ¿Qué tal? Sí. Buenas tardes, mi nombre es Danilo. He entendido bastante que durante la charla nos has podido explicar cuáles son los pasos o, digamos, los factores que tenemos que tomar en cuenta y en consideración para poder generar una buena imagen de la marca que se nos pueda encargar como comunicadores empresariales, ¿no? Ahora el tema sería, ¿qué implementos o qué pasos necesitamos usar, si es que hay alguna guía o simplemente se va ocurriendo porque hay cosas que van pasando, para poder sostener esa imagen? Porque al final yo como empresa puedo contratar un buen asesor que me dé un buen concepto de una clínica y en este caso agarrar y que la clínica sea la mejor del mundo, ¿no? Pero también puede ser que nazca otra clínica que tenga otro asesor también bueno. Entonces, ¿qué marca la diferencia entre uno y el otro? Y también la otra pregunta sería, que también me parece importante, es en un medio tan complicado como este, donde el comunicador tiene que irse adaptando a lo que va sucediendo con el tiempo, porque obviamente la comunicación evoluciona, no es estático. Eso creo que es el principal concepto. ¿Es siempre necesario desprestigiar al competidor? Porque es algo que se ve y termina siendo natural en un medio como este. O sea, ya es verdad que no es suficiente simplemente mostrar los buenos atributos que tiene tu marca o tu empresa, y siempre vas a tener que demostrar también cuáles son los puntos negativos de las demás para poderte hacer valer en un mercado tan competitivo. Esas son las preguntas. Bien interesante. A ver, empecemos por la segunda. Que yo en el caso de Sana no he tenido que hablar mal de la competencia. Yo he hablado de los atributos y la campaña ha consistido en resaltar las cosas positivas de la red. Yo creo, y esto ya tiene que ver más con temas de metafísica y cosas que no necesariamente se enseñan en una facultad de comunicaciones. Creo que si tú haces el bien, o sea, si tú haces cosas buenas, te pasan cosas buenas, ¿no? Es como la ley de la causa y efecto. Si tú en lugar de hacer cosas buenas, haces cosas que lindan con lo malo o malas, la vida te va a pasar la factura. Es como un boomerang. O sea, tú tratas de hacer daño y a la larga o a la corta, ese mal que tú has hecho te va a regresar. Pero es un tema ya mío, o sea, eso no está en los libros. Creo que no es necesario.
Nosotros, por ejemplo, asesoramos a Claro, ¿sí? Es nuestro principal cliente. Yo no tengo que hablar mal de Telefónica. Ya es suficiente con lo que Telefónica hace, ¿no? O sea, yo tengo que hablar de los atributos de Claro, ¿ok? Ahora, si ellos meten la pata, ¿no? Tampoco voy a salir a defenderlos, ¿no? Pero no creo que es bueno, ¿no? Si ellos tienen un problema, hacer escarnio hace una semana se nos cayó la señal a nosotros. Sí, mil disculpas, ¿no? Fue un problema técnico. Hemos pedido disculpas en las redes sociales, hemos pedido disculpas a los usuarios. Telefónica tampoco habló mal de nosotros cuando se cayó la red y sacó un aviso diciendo, ven, claro, la red que se cae todo el tiempo. No, o sea, a ellos también se les ha caído la red. Y cuando se les ha caído, nosotros no hemos sacado un aviso que diga, ven, se los dije, estos españoles, no. O sea, tiene que haber una relación cordial entre competidores incluso, ¿no? Así es que por ese lado doy respuesta a la parte en la que tú señalas que hay que hablar mal del otro. Yo creo que no es necesario. Sí. O sea, más que nada no me refería en sí a hablar mal del otro, ¿no? Sino a demostrar que lo que el otro no lo tiene, tú sí lo tienes. Porque al final es eso. Uno debe potenciarse las características de las que el competidor es débil. Porque si no, esa es la verdadera Otro diferencia. ejemplo de Telecom. Se licitaron las bandas para brindar servicios de 4G hace un mes. Se presentaron Americatel, Telefónica, Nextel y nosotros. Y solamente le podían adjudicar a 2. Y se lo adjudicaron a Americatel y a Telefónica. El sistema LTE de 4G salieron ellos a anunciar con bombos y platillos que ellos eran los únicos que podían ofrecer el 4G. Bueno, en esas bandas, ¿no? Nosotros en Claro sí podemos ofrecer 4G. De hecho, nos esperamos un ratito, una semana, y una semana después dijimos, nosotros también podemos ofrecer 4G. No en las condiciones de la nueva banda, vamos a participar en el próximo proceso para que se nos adjudique una banda nueva, pero en el interín no es que nuestros clientes se van a quedar en el aire. O sea, ellos trataron de potenciar que habían ganado y decir, hey, nosotros somos los más, ¿no? Y nosotros no podíamos quedarnos descolocados diciendo, sí, pues somos los peores, ¿no? O sea, nosotros también podemos dar 4G, y se armó todo un debate en torno a si podíamos o no podíamos dar 4G fuera de esas bandas que habían licitado, ¿no? Yo creo que es un tema de estilos, ¿ah? Yo he trabajado en otras firmas y conozco otras personas para quienes lo que importa es la efectividad, no las excusas, ¿no? De hecho, ese es el eslogan de una compañía, efectividad, no excusas. Yo te digo, efectividad sí, pero hay casos en donde de repente no te asesoro, porque yo defiendo causas en las que yo creo, ¿no? Además creo que es muy incómodo defender causas en las que uno no cree y estar así en plan de mala onda, a ver cómo te friego. Creo que no, eso no ayuda. Lo que sí hemos tenido que, no sé si dinamitar es la palabra, hay algunos proyectos de ley, ¿no? que causan daño al sector, a la industria y a la compañía. Nosotros sí nos encargamos de poner en evidencia lo malos que son esos proyectos de ley y se los explicamos con ayuda de memoria, así como para bebitos a los congresistas y a los líderes de opinión, y les decimos, mira, este proyecto de ley, a raíz de lo de la seguridad ciudadana, como saben ustedes, el principal problema, de acuerdo a los estudios que se han hecho en el Perú, es el tema de la seguridad ciudadana. Hay algunos parlamentarios que proponían que como los teléfonos celulares son utilizados por las bandas de delincuentes para cometer sus fechorías, ¿no? Había que limitar el número de celulares que podían comercializarse, ¿no? Bajo esa premisa también el número de cuchillos y de automóviles, ¿no? Es una propuesta estúpida, ¿no? Y frente a una propuesta estúpida uno tiene que demostrar con argumentos cuán estúpida es, pero no a la persona sino a la propuesta. O sea, si uno demuestra que esa iniciativa no va a tener un efecto positivo en el sector, ¿no? Es suficiente. No creo que haya que hacer alarde de lo malo que es el otro, basta con que uno hable bien de lo que hace, ¿no? Y la otra pregunta, la primera, ¿cuál fue? Sobre la sostenibilidad de la importancia y el prestigio de las marcas, ¿no? ¿Cómo lograr? Que sea sostenible en el tiempo. Sí, el lanzamiento, digamos, es... o sea, uno puede posicionar una marca de a poquitos, ¿no? O en una sola jugada, ¿no? En el caso de Sana, ellos querían una gran campaña corta para posicionarse en una sola jugada bien arriba, ¿sí? Pero si eso no, como bien dices, se sostiene en el tiempo, o sea, si después desaparece toda la comunicación de Sana, la gente
sobre la cual uno ha creado una expectativa, empieza por sentirse medio fastidiada. Oye, me dijeron que era la red más importante y ya nadie habla de la red y se desaparecieron y sus clínicas que estaban bonitas el primer mes ahora están todas feas. No, pues, o sea, uno tiene que ser consistente. O sea, si uno es consistente, ¿no? O sea, tuvimos un buen lanzamiento, prometimos en nuestra declaración que vamos a hacer la red más importante privada y que vamos a combinar la excelencia médica, ¿no?, con el trato amable, ¿no?, y que tenemos el apoyo de Johns Hopkins. Tenemos que ser consistentes. O sea, dentro de un año probablemente vamos a presentar nuestro reporte de sostenibilidad, nuestra memoria, y vamos a decir, esto es lo que hemos hecho en el primer año. Hemos comprado 20 clínicas, las clínicas ahora tienen 3 torres, antes habían 300 camas, ahora hay 800, esta es la política de cuidado del medio ambiente. No, hay que ser consistente, porque si no, lo peor que puede ocurrir es que esa persona a la que yo le prometí algo, ¿no?, yo le prometí que voy a hacer la mejor red y termino siendo la peor red, te aseguro que no van a contratar conmigo y se van a ir con la clínica internacional, ¿no?, que es mi competidor. Bien, acá para terminar teníamos una última pregunta. Ya, bien, acá el micrófono. Primero acá pidieron la... Sí. A ver. Hola, yo me llamo Alejandra. Mi pregunta más está enfocada, tú mencionaste que es complicado impactar o influir en la opinión pública, ¿no? O sea, en las personas, en tu audiencia. Y también que es complicado saber en qué efecto, o sea, influir o también creer en la causa, ¿no? O sea, influir en tu audiencia y también creer en el mensaje que tú quieres difundir. ¿Cómo se maneja ese tema, digamos, con una minera? Que uno de los clientes vi que era Antamina. Entonces, es difícil manejar estos temas con la población que sobre todo tiene una opinión muy negativa con las mineras. ¿Cómo se maneja esto, no? Sí, a ver, rapidito. No es difícil, ¿ah? Es recontra difícil. Es bien difícil impactar en algunos de los públicos. En el empresariado limeño de la Confiep, es muy fácil, todos están de acuerdo con la minería moderna. En el poblador que vive en San Marcos, que es área de influencia directa de la mina, es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque tú vas a Antamina, visitas este poblado, y el poblado está igual o más feo que hace 10 o 15 años. Con lo cual tú dices, oye, ¿cómo es posible que Antamina tiene, digamos, a estos vecinos, y estos vecinos que eran misios ahora están remisios? No es posible que la minería no haya generado bienestar para el entorno. Esos son los problemas con los que se enfrenta hoy la minería y en particular Antamina. Cuando yo iba a visitar las poblaciones aledañas a la operación minera, dentro de lo que se llama el área de influencia directa, yo me he encontrado con un centro de salud donado por Antamina, pero parecía el centro de salud fantasma, ¿no? O sea, donde atendían a nadie, ¿no?, a un perro. Digamos, el impacto de la minera respecto a esas poblaciones es un impacto débil, ¿no?, hasta negativo. Esa es la tarea, ¿no? Primero tienen que concentrarse en trabajar hacia adentro de su organización, luego hacia su área de influencia directa, porque aquí en Lima, digamos, la mayor parte del empresariado está con ellos. Su problema es en la zona donde operan, ¿no?, que normalmente, repito, son lugares remotos, alejados, con una población no muy educada, no muy culta, ¿no?, que tiene un montón de miedos, de temores, y un nivel de creencias en donde le dicen que el agua va a desaparecer. O sea, eso es mucho más difícil que trabajar en Lima. Aunque en Lima, ya les digo, obtener la licencia social para abrir el restaurante de Gastón Acurio en San Isidro ha sido más difícil que Antamina resolviendo su problema con sus vecinos. Porque en San Isidro una señora con roleros te para cualquier proyecto, ¿no? ¿Es verdad? Les juro. La última pregunta acá, por favor, al señor Corpancho. El micrófono, don Jorge. Buenas tardes, Luis Alfonso. Mi pregunta es, cuando trabajaron con Sana, en cuanto a su imagen y branding, ¿no tuvieron miedo de que sus futuros clientes, usuarios, confundieran la marca con la de Seguros Falabella, que también utilizan el blanco y el verde y a su vez trabajan también con clínicas? A ver, cuando nosotros fuimos contratados por la Gerencia General de Pacífico Seguros para manejar la reputación de Sana,
la marca estaba todavía no develada, o sea, no la conocíamos, no sabíamos los colores ni cómo se iba a llamar. Era un proyecto, ahora estamos manejando un proyecto que es el proyecto Alfa. Yo ya sé cómo se va a llamar, pero cuando se salga a la luz va a tener un nombre. Cuando nosotros entramos no sabíamos si estaba bajo 7 llaves. Ellos optaron por el verde y por esa tipología de letra porque ellos estudiaron que en el sector de salud estaba libre el color verde, ¿no? Y es un color además que tiene una connotación bien positiva, ¿no? El verde es esperanza, ecológico, ¿no? Y juega muy bien con... Pudieron haber optado por el celeste o el blanco y rojo, ¿no? Que es más médico, pero no, nosotros no tocamos la marca. Dimos nuestra opinión respecto de algunas cosas. Yo, por ejemplo, cuando hablo con la gente en Pacífico, Pacífico tiene una campaña permanente para posicionar su marca, ¿no? Esto es Vive Pacífico. A mí la campaña de Vive Pacífico me parece bien bonita, muy emotiva. La gente, por ejemplo, esto es una pregunta también de tesis. La gente se guía y actúa y se mueve en función a la razón o a la emoción. Demostrado científicamente a la emoción. La gente se mueve por la emoción. Se casan, tienen hijos, compran cosas por la emoción. La razón cumple un rol secundario. La campaña de Pacífico, Vive Pacífico, es muy emotiva. Salen los niñitos jugando, se caen de la cuna, el papá los carga. Pero en mi opinión, es muy pituca. En mi opinión, yo se lo he dicho, me parece que todos son muy blanquitos, me parece que una campaña que en Dinamarca funcionaría muy bien, ¿no? Pero no es muy local, no está muy tropicalizada a los nuevos públicos. O sea, esa campaña en el Cono Norte, ¿no? Puede ser muy bonita, y creo que esas cosas son justamente las cosas en donde un buen asesor tiene que opinar y tiene que decir, oye, está linda la campaña. Sin embargo, si le metes un par de peruanos, ¿no? Funcionaría mejor, ¿no? Pero sí, hay cosas que están hechas, están dadas. Uno lo que tiene que es el deber de dar su opinión profesional. O sea, si uno le parece o no le parece. O la pauta publicitaria. La pauta ya estaba hecha en función a criterios de rating. Y yo les dije, oye, ponle a la primera y ponle al canal 11, no porque tenga mucho rating, sino porque ahí te van a atacar. Si ya le pones pauta publicitaria de sana, más difícil pues que te ataquen, ¿no? O sea, tienes que saber jugar con todas las armas, ¿no? O sea, no le pones un centavo de publicidad, el director periodístico dirá, oye, ¿a quién atacamos esta noche? A ver, el grupo Romero Sacado Sana, bueno, denle con palo, ¿no? Agarrémoslo de piñata. Mejor es prevenir. O las mineras, ¿no? Las mineras tuvieron problemas, el proyecto de Saudan Perú, el Tía María, tuvo problemas, entre otras cosas, porque pusieron unos avisos inmensos, lindos, preciosos, en la prensa nacional en Lima, ¿no? Y a las radios allá locales no les pusieron un centavo. ¿Cómo crees que actuaron las radios locales frente al proyecto? ¿Los aplaudieron o dijeron que eran unos sinvergüenzas, tramposos, ¿no? O sea, hay que saber también manejar la pauta publicitaria. No significa que si le pones publicidad no van a hablar mal de ti, ¿no? Ahora todas las compañías de telecom tenemos problemas por el tema de las antenas de telefonía celular, ¿no? Que dicen que dan cáncer. No está comprobado que den cáncer, pero tampoco está comprobado que no den. Hay un principio precautorio que dice, si no sabes si da o no da, mejor ubícalas lejos de los colegios. Hemos estudiado, ¿no?, que las antenas de los medios de comunicación, como la de Canal N, que informa, o el Canal 4, que informa siempre contra las antenas de telefonía, son antenas que irradian, ¿no?, más que una antena celular, si es que se lo vamos a decir, ¿no? Oye, ya que hablas de mis antenas, también habla de las tuyas, ¿no? A ver quién es más dañino. O sea, hay que saber, ¿no?, entender todos los factores, que esto es como un rompecabezas, tienes que tener todas las piezas, ¿no? Pero no, hay temas de marca que están dados y te tienes que limitar a trabajar con esa marca, ¿no? O con el vocero. El vocero, que ya no es más ni gerente ni vocero, el vocero más difícil que nos había podido tocar. No hablaba bien el español, no conocía a nadie, nos tomó 3 semanas entrenarlo. Y así todo era difícil, ¿no? Bien, gracias. Muy amables. Sería bueno un fuerte aplauso para Luis Alfonso Morey. Por favor, antes de que se vayan, vamos a otorgarle su diploma a Luis Alfonso Morey. Muchas en este gracias. caso, por su participación en Comunícate 2013. Ahí Muchas está gracias. Luis Alfonso. Por favor, para
para la cámara. Un fuerte aplauso, por favor, a Luis Alfonso. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias. Buenas noches.